Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desvelar un misterio que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y que tiene a muchos de ustedes preguntándose: ¿qué pasó realmente? Hoy vamos a hablar de Demet Özdemir y Can Yaman, y vamos a revelar la verdad de ese encuentro secreto que ha causado tantas especulaciones. Prepárense porque vamos a sumergirnos en detalles, vamos a analizar momentos y sobre todo, vamos a intentar poner luz sobre lo que realmente ocurrió. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas, y se unan a esta comunidad que tanto queremos. Ahora sí, vamos a darle caña a este tema. Como muchos de ustedes saben, Demet Özdemir y Can Yaman son dos de las estrellas más brillantes y queridas de la televisión turca. Sus carreras despegaron de forma meteórica, y no es para menos. Ambos poseen un carisma arrollador, un talento indiscutible y una química en pantalla que ha dejado a millones de espectadores suspirando. Su trabajo juntos en la exitosa serie Erkenci Kuş catapultó su fama a nivel internacional. Sus personajes, Sanem y Can, se convirtieron en una pareja de ensueño, y la conexión entre Demet y Can era tan palpable, tan real, que era inevitable que los fans comenzaran a especular sobre si esa magia traspasaba la pantalla y se convertía en algo más en la vida real. Y aquí es donde entra en juego el misterio de ese encuentro secreto. A lo largo de los años han circulado rumores, se han visto fotografías, se han publicado noticias, pero nunca ha habido una confirmación oficial, ni una explicación clara y concisa de lo que realmente sucedió. ¿Fue un encuentro casual? ¿Fue algo planeado? ¿Hubo algo más que una simple amistad? Pues bien, hemos estado investigando, recopilando información y analizando cada detalle para poder traerles a ustedes la versión más cercana a la verdad. Sabemos que la relación profesional entre Demet y Can en Erkenci Kuş fue extraordinaria. Trabajaban largas horas juntos, compartían escenas intensas, y esa dedicación al personaje y a la historia se traducía en una actuación que enamoró al público. Es normal que en ese tipo de ambiente de trabajo tan cercano y exigente, se desarrollen amistades profundas. Y quién sabe, a veces la línea entre la amistad y algo más puede volverse un poco difusa. Hubo un momento en particular que encendió las alarmas y desató la avalancha de rumores, un encuentro que tuvo lugar poco después de que la serie terminara. Las imágenes que salieron a la luz mostraban a Demet y Can juntos en un lugar que parecía ser un restaurante o una cafetería, en lo que se percibió como un encuentro privado. Las fotos no eran de alta calidad, lo cual es comprensible, ya que se trataba de un momento íntimo, pero dejaban pocas dudas de que eran ellos. Lo que más llamó la atención fue la aparente cercanía, las sonrisas y, para algunos, gestos que sugerían algo más que una despedida amistosa. Las redes sociales explotaron. Los fans de Erkenci Kuş, los llamados Kandem, se dividieron. Algunos estaban eufóricos, convencidos de que finalmente se confirmaba su relación romántica. Otros, más cautos, señalaban que podría tratarse simplemente de un encuentro entre dos amigos que se habían ganado un cariño mutuo durante el rodaje. La prensa turca, por su parte, hizo de las suyas, publicando titulares sensacionalistas y especulando sin cesar. Ahora intentemos analizar los hechos y las posibles interpretaciones. Si nos fijamos en el lenguaje corporal en las pocas imágenes que tenemos, podemos observar una actitud relajada y sonriente por parte de ambos. Demet parece estar prestando atención a lo que Can dice, y él la mira con una expresión que muchos interpretarían como cariñosa. Sin embargo, es crucial recordar que estas son imágenes congeladas en el tiempo, y a veces, la forma en que interpretamos el lenguaje corporal puede estar influenciada por nuestras propias expectativas y deseos. Además, es importante considerar el contexto. Erkenci Kuş fue un fenómeno, y la presión de los fans por ver a sus actores favoritos juntos fuera de la pantalla era inmensa. Es posible que ante esa expectativa, cualquier encuentro entre ellos fuera magnified y se interpretara como una señal de romance. ¿Qué dice la gente cercana a ellos? Bueno, como es habitual en el mundo de las celebridades, la información oficial es escasa y cuidadosamente controlada. Ni Demet ni Can han ofrecido nunca una explicación detallada sobre ese encuentro específico. En general, ambos han sido muy reservados sobre su vida privada, y han preferido mantener su relación fuera del foco mediático, cuando ha habido alguna. Sin embargo, a lo largo del tiempo, ha habido comentarios y entrevistas que nos dan algunas pistas. Demet, por ejemplo, ha hablado en varias ocasiones de la gran amistad que desarrolló
Elleo con Can. Ha destacado su profesionalismo, su sentido del humor y la buena química que tenían. Ha descrito a Can como alguien con quien se sentía muy cómoda y con quien podía ser ella misma. Estas declaraciones, aunque no confirman un romance, sí hablan de un vínculo fuerte. Por otro lado, Can Yaman, conocido por su carácter más, digamos, apasionado y expresivo, también ha tenido palabras de elogio para Demet. Ha mencionado en entrevistas que trabajar con ella fue una experiencia increíble y que la admiraba mucho como actriz. A veces en esas mismas entrevistas, cuando se le preguntaba directamente sobre su relación con Demet, solía sonreír de forma enigmática o dar respuestas evasivas, lo que para muchos alimentaba aún más el misterio. Uno de los momentos clave que muchos analistas de la farándula turca señalan es que este encuentro secreto ocurrió en un momento en que ambos estaban solteros y disponibles. Si bien es cierto que sus vidas personales posteriores han tomado caminos diferentes, con Demet casándose con Oğuzhan Koç y luego divorciándose, y Can teniendo relaciones públicas con otras personalidades, en ese momento concreto, la posibilidad de un romance entre ellos era, quizás, más plausible. También debemos considerar la posibilidad de que, simplemente, fueran dos amigos que se habían unido mucho durante un proyecto intenso y decidieron verse para ponerse al día o para compartir un momento agradable después de que el trabajo terminara. A veces la amistad entre hombres y mujeres puede ser incomprendida o vista con sospecha por el público, especialmente cuando hay una química tan fuerte como la que existía entre Demet y Can. Otro detalle a tener en cuenta son las fechas y los lugares. Si recordamos, las fotos de ese encuentro aparecieron poco después de que la grabación de Erkenci concluyera. Era un momento en el que ambos estaban experimentando un pico de fama y atención mediática. Quizás la privacidad se volvió un bien preciado, y decidieron encontrarse en un lugar más discreto para evitar el alboroto de los paparazzi. Es fácil caer en la tentación de crear narrativas completas basándonos en pequeñas piezas de información. Los fans a menudo proyectan sus deseos en las celebridades, y es natural querer que las parejas que aman en la ficción también lo hagan en la vida real. Pero la verdad es que a menudo, la realidad es mucho más compleja y menos sensacionalista de lo que nos gustaría creer. Podemos afirmar con un 100% de certeza que Demet Özdemir y Can Yaman tuvieron una relación romántica en ese momento. Basándonos en la información pública y en las declaraciones de los involucrados, no tenemos pruebas definitivas. Lo que sí tenemos son indicios, señales y la palpable química que ambos compartían. Lo que sí es innegable es el impacto que su relación profesional tuvo. Erkenci no solo fue un éxito en Turquía, sino que se convirtió en un fenómeno global, exportando la magia de la actuación turca a rincones del mundo. Y Demet y Can fueron los pilares de ese éxito. Su conexión en pantalla era tan auténtica que enamoró a millones, y es esa misma conexión la que, probablemente, los unió como amigos en la vida real. Quizás el misterio de ese encuentro secreto es precisamente lo que mantiene viva la llama de la curiosidad. ¿Y si hubiera algo más? ¿Y si fuera un romance fugaz, una aventura secreta, o simplemente el inicio de una amistad profunda que se mantuvo en privado? La falta de una confirmación explícita deja la puerta abierta a la imaginación, y eso, en el mundo del entretenimiento, a menudo es un tesoro. Lo importante es recordar que, más allá de las especulaciones románticas, Demet y Can son dos artistas talentosos que han dejado una huella imborrable en la industria. Su profesionalismo, su dedicación y la magia que crearon juntos en Erkenci es algo que siempre recordaremos. Y si, además de esa magia profesional, hubo un vínculo personal más profundo, pues eso es algo que pertenece a su esfera privada, y debemos respetar eso. Así que, para resumir un poco lo que hemos analizado hoy, ese encuentro secreto entre Demet Özdemir y Can Yaman sigue siendo un tema rodeado de misterio. Las imágenes y los rumores apuntan a un momento de cercanía, pero la ausencia de confirmación oficial deja espacio para diversas interpretaciones. Lo que sí podemos afirmar es la fuerte conexión y amistad que existió entre ellos durante el rodaje de Erkenci, y que esa conexión fue la que probablemente los llevó a mantener un contacto después. Sea lo que sea que haya ocurrido, su legado en la televisión turca es innegable. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy, mis queridos espectadores. Espero que les haya gustado desentrañar este misterio conmigo. Ha sido un viaje lleno de especulaciones, pero también de admiración por estos dos grandes artistas. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que pasó realmente en ese encuentro? ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad?
Déjenme sus comentarios abajo, que me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos para que todos se enteren de este misterio resuelto, o casi resuelto, jeje. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo y unirse a nuestra familia. Gracias por acompañarme hoy, nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes del mundo del espectáculo. Un abrazo gigante para todos.